Es un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor en esta tarde y quisiera darles la bienvenida a todos. Bienvenidos, hermanos. Gracias al Señor, hoy tenemos un maravilloso día y quisiera pedirles asimismo que me acompañen a la Carta a los Romanos en el capítulo 15. Carta a los Romanos, el capítulo 15, y vamos a leer el versículo 7. Esta no es una predicación expositiva de la Carta a los Romanos, ni de este pasaje. Este es un sermón temático que tiene por objetivo tratar algunos asuntos con respecto a la iglesia. Entonces, abramos entonces nuestras Biblias, hermanos, en la Carta a los Romanos, el capítulo 15, el versículo 7. Y si ya lo tienen ahí, lo leemos, dice el verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Leemos nuevamente, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Les pido por favor que me acompañen a una oración, si son tan amables. Señor, te damos gracias por este día que tú nos regalas, por este momento que tú nos concedes de meditar en tu palabra, de meditar, Señor, en las maravillas de tu palabra, en los misterios que encontramos, Señor, en ella. Y también queremos darte gracias por el privilegio que tú nos das de reunirnos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has provisto de una iglesia local en la cual podemos reunirnos y compartir nuestra fe, compartir nuestras cargas, y asimismo edificarnos los unos a los otros, bendito Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la iglesia encontramos diversidad de personas, pero también encontramos, Señor, consuelo, ánimo, gozo, alegría, paz, y muchas veces, Señor, también nos toca llorar unos con otros, animarnos unos a otros, sufrir unos con otros. Y también nos toca, Señor, gozarnos a sí mismo con los que se gozan, bendito Señor. Cuán maravillosa y vasta es la diversidad dentro de tu iglesia, Señor, bendito Dios. Pero gracias te damos por Cristo, porque Él hizo posible, Señor, el que personas de diferentes trasfondos, Señor, pudieran ser uno solo en ti, por tu glorioso evangelio, Señor. Gracias te damos. Te pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, quiero, antes de empezar con este tema, utilizar una ilustración que usa el pastor David Barceló, que muchos de ustedes conocen y bueno, nosotros lo conocemos muy bien. Y él utiliza una ilustración algo peculiar para tratar un tema acerca de la membresía de la iglesia. Y él utiliza una ilustración que me pareció bastante oportuna y quisiera utilizarla no perfectamente citando textualmente sus palabras, pero sí lo más cercano posible. Y es que cuenta él que en una ocasión hubo un joven que llamó al apóstol Pablo diciéndole: Apóstol Pablo, yo he conocido el evangelio, tengo ganas de congregarme en una iglesia, pero la verdad no sé cuál iglesia elegir para congregarme. Entonces, yo quisiera que, como usted ha plantado muchas iglesias y conoce diversas iglesias, por favor me pudiera recomendar alguna de esas que usted ha plantado o que usted conoce para yo poder asistir. Pero por favor, eso sí, que sea una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia donde no hay problemas, donde no hay dificultades y donde yo pueda aterrizar tranquilamente ahí, crecer en paz junto con mis hermanos y gozarme con ellos. El apóstol Pablo le dice, a través de la llamada de teléfono, le dice: bueno, joven, quisiera recomendarte alguna sobre las que estás pidiendo, pero déjame decirte tal vez, no sé qué te parece la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo es una muy buena iglesia, hay buenos hermanos, son muy generosos ellos. Aunque ha habido algunas dificultades, algunos predican por beneficio propio, otros predican a Cristo porque quieren causarme algún mal, algún desánimo, pero y como quiera Cristo es predicado. Bueno, también tienes que tomar en cuenta
que ahí hay dos hermanas que han tenido un pequeño conflicto, Bodia y Cinti, que ellas están ahí un poco, hay alguna cosa ahí en Filipo, no sé, ¿qué te parece esta iglesia para congregarte? Y este joven al otro lado del teléfono le dice, bueno, pastor, yo creo, apóstol Pablo, yo creo que no es la iglesia a la que yo quisiera asistir. Usted no conoce tal vez otras de las que usted ha plantado. Le dice, bueno, yo conozco otra, tal vez no sé qué te parece la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia es una buena iglesia, comenzaron en el Espíritu, creyendo por fe en la salvación, obviamente también, pero últimamente han tenido algunos desvíos y algunos están también poniendo su confianza y su fe en la circuncisión, tanto así que he tenido que hablarles fuertemente. No sé yo si esa iglesia te va a convenir ahí para congregarte. El joven responde y dice, yo creo que también, no creo que sea una buena iglesia para congregarme. Y no conoce tal vez alguna otra. Bueno, te podría comentar o recomendar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia muy grande, hay buenos hermanos igualmente, suceden muchas cosas interesantes, pero antes de congregarte sí quiero yo decirte algunas cosas que debes tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una división interna. Algunos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Cefas y otros dicen yo soy de Apolos. No sé qué te parezca a ti esta iglesia. Incluso ahí hay alguien que está practicando incesto y está con la mujer de su padre. Y hemos tenido que expulsarlo de la iglesia. No sé yo qué te parece ahora esta iglesia, pero mira, antes de que me digas qué te parece esta iglesia, yo te pregunto más bien, ¿dónde es que tú te encuentras para recomendarte la iglesia más cercana? El joven le dice, bueno, esto es una ilustración, él dice, bueno, yo me encuentro en Barcelona. Bueno, hombre, hubieras empezado por ahí, decirme que estás en Barcelona y te habría recomendado, dice el pastor en esa ocasión, la IEG de Barcelona, que también tiene sus cosas, pero es una iglesia buena y está ahí cerca tuyo. Esto, hermanos, es una ilustración para hacernos pensar qué pasaría si un joven aquí o una persona llama pidiendo información acerca de una iglesia donde congregarse. ¿Qué le diríamos o qué le diría a un líder de esta iglesia o a quien quiera que esta persona se comunique? ¿Qué le diría con respecto a esta iglesia? El joven recibió la información de la iglesia de Galacia, de la iglesia de Filipo, de la iglesia de Corinto. ¿Qué le diría el apóstol Pablo de esta iglesia local aquí en París, de la iglesia bíblica Dios Soberano? ¿Cuál sería el informe del apóstol Pablo con respecto a la iglesia bíblica Dios Soberano para que este joven o esta persona pueda congregarse aquí? ¿Qué diría de nosotros? Interesante pregunta, ¿verdad? Hermanos míos, como ustedes saben, en esta iglesia nos tomamos el asunto de la membresía muy en serio. Y cada 3 meses nosotros tenemos una reunión de membresía oficial de la iglesia. Y el día viernes estuvimos aquí reunidos con los hermanos y tratamos varios temas importantes, sobre todo uno de los más importantes y que para nosotros es un gozo, y era la bienvenida de nuevos hermanos a la membresía oficial de la iglesia. Y todos reunidos en común asamblea concluimos que para nosotros es un gozo darles la bienvenida a estos hermanos que estarán compartiendo con nosotros y que han terminado su proceso de membresía bíblica aquí dentro de nuestra iglesia local. Y el motivo de mi sermón es precisamente referente a eso. La membresía de la iglesia, pero no ese es el tema, ese no es el tema, la membresía de la iglesia, sino que el tema de mi sermón en esta tarde es la iglesia, un reflejo del amor de Cristo. La iglesia es un reflejo del amor de Cristo, así que, como decía, hermanos, después de que estos hermanos han pasado su proceso de membresía, de haber concluido el estudio de la confesión de fe, el ADN o distintivos de nuestra iglesia, y después de haber atravesado algunas entrevistas personales con el responsable de la membresía, que en este caso es mi persona, yo expuse la situación y la petición de nuestros hermanos de pertenecer a la membresía a la iglesia, y todos concluimos muy gozosamente que serán bienvenidos en medio nuestro. Y aunque ya muchos de ustedes, hermanos, han escuchado temas con referente a la membresía, yo les pido que por favor no cierren sus oídos, sino que
escuchemos todos atentamente, porque muchas veces lo que hace estos temas es refrescar nuestra mente con respecto a algo que ya conocemos o que muchas veces se nos olvida. Así que veamos entonces, en primer lugar, hermanos míos, ¿a dónde van a ser incluidos estos hermanos? Van a ser incluidos a la membresía oficial de la iglesia. ¿Y qué es lo que vamos a ver en primer lugar? Entonces, ¿qué es la iglesia? Eso es lo que debemos ver en primer lugar. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia, hermanos míos, viene de la palabra griega eclesia y significa una asamblea o una convocatoria. Y en ese sentido, el significado de esta palabra eclesia o iglesia no es en sí el edificio o un local en específico, sino que es la gente, las personas que conforman esa iglesia. No es el local, sino las personas. Escucha lo que dice Romanos 16, versículo 5, dice: saludad también a la iglesia de su casa. Pablo estaba enviando saludos, no a la casa, sino a la iglesia, a los hermanos ahí reunidos que estaban en una casa en específica. Pablo se refiere aquí a la casa que está reunida, a la iglesia que está en esa casa reunida y no al edificio. Ahora, por otra parte, mis hermanos, el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. Número uno, la iglesia universal o invisible también, y la iglesia local. La iglesia universal, la iglesia compuesta por los diferentes creyentes que se reúnen y se congregan en diferentes partes del mundo, es la iglesia universal, pero también es llamada la iglesia invisible. ¿Y por qué invisible? Porque no podemos verlos. No podemos ver ahora mismo dónde están congregados todos nuestros hermanos. Tenemos conocimiento de que hay algunas iglesias en otros países y tenemos tal vez cierta comunión con algunos, pero no conocemos a todas. Y no conocemos todas las que existen en el mundo. Ese es un aspecto del cuerpo de Cristo. Pero el segundo aspecto es una iglesia local. Permítanme ahora entonces hablar acerca de la iglesia universal o invisible. La iglesia universal o invisible es la iglesia formada por todos aquellos que tienen una relación con Cristo y han venido a salvación de todas partes del mundo. Esa es la iglesia universal. Y para este tema yo quería, hermanos, también traer a colación o citar nuestra confesión de fe, que es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y yo he traído algunos párrafos para que nosotros podamos escuchar qué es lo que dice la confesión de fe referente a la iglesia. Y en este caso se encuentra en el capítulo 26 de nuestra confesión de fe. Y el capítulo 26 está dividida por puntos, y los puntos del 1 al 4 tratan acerca de la iglesia universal, y te invito para que puedas leerlo cuando tengas el tiempo, y del 4 en adelante trata asuntos relacionados con la iglesia local. Pero escuche lo que dice la confesión de fe referente a la iglesia universal, y cito, dice lo siguiente: la iglesia católica o universal. Recuerden que la palabra católica quiere decir universal, no católica romana, sino que quiere decir católica, quiere decir universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu Santo y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible esta iglesia universal y se compone del número completo de los electos que han sido o son o serán unidos a uno bajo Cristo, su cabeza, y ella es la esposa y él es el esposo, la cabeza, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Como escucharon ustedes, hermanos, todos estos creyentes, todos estos llamados que han sido convocados de diferentes partes del mundo y que componen la iglesia universal, son llamados a sí mismos la iglesia invisible, pero han sido llamados bajo uno solo, que este es Cristo. Él es la cabeza de esta iglesia universal. Aún si es universal y aún si está en todo el mundo, Cristo sigue siendo la cabeza de esta iglesia universal. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13 al 14, dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos miembros. Sean griegos, sean judíos, sean latinoamericanos, sean hispanos, sean europeos. De cualquier parte hemos sido bautizados en un solo espíritu, llamados por un solo Dios y redimidos por una sola sangre, que es la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, a estos llamados de todo el mundo, a estos llamados de la Iglesia Universal de todo el mundo, tienen el deber y la responsabilidad de añadirse a una iglesia local específica. ¿Sabían eso? Todos aquellos que han sido llamados de todas partes del mundo o que están en cualquier parte del mundo y que profesan fe en Cristo o dicen que son creyentes, tienen la responsabilidad y tienen el deber de unirse o añadirse a una iglesia local. Nadie que profesa fe o se llama o se dice ser creyente puede estar aislado viviendo su fe de manera aislada. Nadie puede decir eso, hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo tenemos la responsabilidad y el deber de congregarnos en una iglesia local. En ese sentido, como decía antes, nadie puede decir, bueno, yo soy salvo, yo creo en Cristo, pero no necesito una iglesia para vivir mi fe. Ahí en las iglesias la mayoría de personas son complicadas y a mí no me gusta complicarme. Eso es una total contradicción. Y por lo tanto, como es una total contradicción, también viola el mandato de Hebreos 3, 10, 25, que dice, no dejen de congregarse. Eso es un mandato bíblico. Entonces nadie que profesa fe en Cristo puede vivir de esta manera contraria, diciendo yo no necesito a la iglesia para vivir mi fe, yo puedo sostenerme solo, necesito solo la Escritura. Pues la Escritura mismo es la que nos dice que debemos buscar una iglesia local para vivir nuestra fe. Ya vimos eso en la iglesia universal, veamos entonces a continuación la iglesia local. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si ustedes notan ahí, hermanos, en Primera de Corintios, Pablo habla a una iglesia local que está ubicada en un punto geográfico específico. Esta iglesia local tiene personas y miembros en una iglesia, en un local geográfico específico. Es un grupo específico y esta carta va dirigida a una iglesia local en específico. ¿Se dan cuenta? Esto es una iglesia local reunida. Y Pablo no envía una carta a toda la iglesia, sino a la iglesia de Corinto. Es una iglesia local específica. En otras palabras, hermanos, la iglesia local son los llamados por Dios que se reúnen como asamblea local, formando un solo cuerpo y en obediencia a la convocatoria del Dios Santo que los ha llamado. Eso es una iglesia local. Son los llamados por Dios que se reúnen en asamblea local, formando un solo cuerpo y en obediencia a lo que Dios mismo les ha mandado hacer. Ahora, con respecto a esto, permítanme citar nuevamente la confesión de fe en el capítulo 26, pero ahora en el párrafo 5, que habla precisamente ya no de la iglesia universal, sino de la iglesia local. Y dice lo siguiente, y cito, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado a la iglesia, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos sus caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena a andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. A todos los así llamados,
A todos los así salvados o a todos así justificados llama el Señor, no el hombre, a que se reúnan en una iglesia local específica para su mutua edificación. Y este es un punto muy importante. ¿Para qué nos reunimos en la iglesia local? Para vernos las caras los unos a los otros, lo guapos que estamos hoy. No, hermanos míos. Nos reunimos para nuestra mutua edificación. El viernes que tuvimos nuestra reunión de membresía, en una reunión de membresía surgen muchas cosas y surgen ciertas diferencias y pensamientos y opiniones, y tenemos que ser pacientes para tratarnos unos con otros. Y cuando salía a mi casa iba conversando con un hermano que llevaba a mi casa, yo le decía: yo doy gracias a Dios. Y me dice: ¿por qué, hermano? Porque he salido más limado de aquí. ¿Y qué tiene que ver eso? Es precisamente eso lo que Dios quiere. A Dios le ha placido, hermanos míos, que nos reunamos como un solo cuerpo de diferentes trasfondos, de diferentes pensamientos, para hacernos uno solo en Cristo. Y muchas veces Él tiene que limarnos, tiene que quitar nuestras asperezas. Por lo tanto, cuando tú te estás limando con otro y está puliéndote el Señor tu carácter, te está limando tus asperezas. Por eso puedes decir: gloria a Dios que vine a esta reunión. Porque el Señor me ama y no quiere dejarme como yo quiero. Él quiere pulir mi corazón. Entonces, hermanos, noten ahí nuevamente: los llamados de la Iglesia Universal son llamados ahora a unirse a una iglesia local. Eso ya lo tenemos claro, pero también nos dice ¿para qué? ¿Para qué son llamados estos a reunirse a una iglesia local? Ya lo dijimos: para su mutua edificación, con todo lo que esto conlleva. Ustedes sabían que para nuestra mutua edificación no solo hay momentos claros, soleados y de bonanza. Para nuestra edificación también hay días grises. Lamento decirte esto, hermano mío. Bienvenido a la realidad de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11 dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. ¿Oyeron eso? Edificaos los unos a los otros, alentaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos, animémonos a considerarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para estimularnos a las buenas obras. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo como iglesia, como un solo cuerpo local? Cuando llevamos las cargas los unos de los otros. Cuando llevamos las debilidades los unos de los otros. Cuando nos soportamos en paciencia los unos con los otros. Ahí estamos cumpliendo la ley de Cristo. Primera de Pedro 3, versículo 8 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros y compartan penas, compartan alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes los unos con los otros. Si ves este constante llamado a soportarse los unos a los otros, animarse los unos a los otros, consolarse los unos a los otros, alégresen, estimúlense a las buenas obras todos los unos a los otros, sean amables, sean compasivos, sean humildes los unos con los otros. Ese es el punto. Para esto nos reunimos, para esto nos congregamos. Y todo esto, hermanos míos, para ser conformados a la imagen del varón perfecto. Tú no te reúnes aquí solamente para cantar, no te reúnes aquí solamente para escuchar un sermón. Tú te reúnes aquí junto con tus hermanos para que juntos seamos conformados al carácter del varón perfecto, a la imagen del varón perfecto, que este es Jesucristo. Él es el estándar, Él es la mayor claridad del carácter cristiano, Cristo Jesús. Y tú y yo somos llamados a eso. En otras palabras, hermanos, es así como la iglesia refleja el amor de Cristo. ¿Ya entiendes el título de este sermón? La iglesia local es un reflejo del amor de Cristo. En resumen, hermanos, la iglesia
Ya dijimos, no es un edificio, no es una denominación. De acuerdo con la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la reunión o asamblea de creyentes que han sido salvados, justificados, bautizados y discipulados para compartir su fe en una iglesia local. Eso es lo que es en resumen la iglesia. ¿Qué les parece? Eso es básicamente lo que significa la iglesia. Ahora, hermanos, después de haber visto lo que la iglesia universal es y la iglesia local es, pasemos ahora a considerar un último aspecto, algo más práctico de la vida local de la iglesia. Un último aspecto, pero es algo más práctico de la vida local de la iglesia. Y es lo siguiente, bajo esta pregunta, vamos a estar respondiendo esto. Escuchen lo que dice la pregunta. ¿Qué es lo que todo miembro debe dar y esperar de su iglesia local? ¿Qué es lo que todo miembro debe dar y esperar de su iglesia local? En algunas iglesias te dirían que la iglesia local debe esperar de sus miembros ofrendas. No es el caso, gracias al Señor, hermanos míos, así que estad en paz. Permítame entonces mencionar 3 cosas que todo miembro debe dar y esperar de su iglesia local. 3 cosas que todo miembro debe dar y esperar de su iglesia local. Y podrían ser muchas más, pero con respecto al tiempo no podemos alargarnos. Y he seleccionado 3 que yo considero que son muy importantes. La primera, todo miembro de la iglesia local o de una iglesia local debe esperar un esfuerzo serio y claro de que todo lo que hacemos o llevamos a cabo dentro de la iglesia local se conforma y se está llevando de acuerdo a la Escritura. ¿Oyeron eso? Punto muy importante. Todo miembro de esta iglesia y de cualquier iglesia sana debe esperar que todo lo que hacemos o llevamos a cabo dentro de la iglesia debe ser llevado a cabo o se está llevando a cabo de manera bíblica de acuerdo con la Escritura. Y eso es lo que tú como miembro debes esperar de la iglesia a la que te congregas. ¿Qué te parece? Hermanos míos, Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el dueño y Señor de la iglesia. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y es la cabeza la que dirige todo el cuerpo, en ese orden, hermanos, los pastores son administradores de la iglesia o servidores del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que se espera de los pastores como servidores de Dios? ¿Qué es lo que se espera de ellos? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2 dice que asimismo se requiere de los administradores que sean hallados fieles. ¿Oyeron eso? Primera de Corintios capítulo 4, verso 2 dice, se requiere asimismo de los administradores. ¿Quiénes son esos? Los pastores. ¿Qué se requiere de ellos? Que sean hallados fieles. ¿Fieles a quién? ¿Fieles a un hombre? ¿Fieles a una denominación? ¿Fieles a sus propios deseos y convicciones? No, fieles a la palabra de Dios, nada más. Fieles a la Escritura. En una ocasión le preguntaron, o le dijeron más bien a una persona que deseaba irse de su iglesia, le dijeron lo siguiente, le dijeron, bueno, usted lo que pasa es que usted se va porque usted no es leal a los hombres. Y esta persona le respondió, le dijo, bueno, yo no puedo ser leal a los hombres cuando se han desviado de la verdad de Dios. Nadie, ningún hombre puede atar su conciencia cuando los hombres se desvían de la palabra de Dios. Yo no puedo ser leal a un hombre cuando se desvía de la palabra de Dios. Lo lamento mucho. Los miembros de la iglesia deben esperar de su iglesia que los pastores hagan y lleven todo asunto de la iglesia de manera bíblica, de manera fiel a lo establecido por Cristo en su palabra. ¿Y saben eso? ¿Saben algo, hermanos? ¿Quiénes son los responsables de supervisar eso? ¿Los pastores de Irán o los pastores de Tesalónica? ¿Quiénes son los responsables de observar que sus pastores estén llevando a cabo todo asunto dentro de la iglesia de manera bíblica? Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Es la iglesia.
Pero si la iglesia, hermanos míos, si la iglesia ignora la Escritura, si la iglesia no estudia la Escritura, si la iglesia no indaga la Escritura, ¿cómo pueden entonces confrontar si es necesario? ¿Escucharon eso? Hay una doble responsabilidad. Los pastores deben ser hallados fieles a administrar correctamente conforme a la Escritura a la iglesia, pero la iglesia también tiene la responsabilidad de conocer la Escritura, de estudiar la Escritura. ¿Saben eso? Hay muchas iglesias, hermanos míos, que se dicen ser sanas o que se proclaman como iglesia bíblica y que muchas veces no se administra de acuerdo a la Escritura la iglesia y la gente está sentada como que nada ha pasado, por la ignorancia bíblica que existe, precisamente. Y nosotros somos llamados a conocer la Escritura. Ahora, un segundo aspecto, dije que tenía tres. Un segundo es que todo miembro debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha congregación. Todo miembro debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha congregación. Romanos 15, verso 7, que es el verso que leímos al inicio, dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios Padre. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió. ¿Te has puesto a pensar en ese pasaje en algún momento? Piensa ahora por un momento. ¿Qué significa esto de que recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió? Piensa ahora en ti. ¿Cómo te recibió Cristo? ¿Santificado? ¿Perfecto? ¿Un teólogo veraz? Dice la Biblia en Efesios y en Romanos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sumergidos en el abismo más denso y en la oscuridad más densa en la que podíamos haber vivido. Y si Dios nos sale a nuestro encuentro, estaríamos ahí amando más nuestros pecados y nuestra oscuridad, y que nadie nos descubra y nadie nos encienda una luz. Ahí, en esa condición de muertos, nos recibió Cristo. Entonces, ¿cómo tú crees que debes recibir a los que van llegando? ¿Qué debes esperar de ellos? Debes esperar mucha contradicción. Debes esperar mucha dificultad para avanzar. Debes esperar muchos tropiezos. Eso es lo que debemos esperar, porque eso es lo que Cristo tomó de nosotros cuando vinimos a Él, o más bien cuando Él salió a nuestro encuentro. Tal como estábamos, nos recibió el Señor. ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? Dice la Biblia en Hechos que los discípulos predicaban el Evangelio y vivían su fe común que ahora tenían todos, y Cristo añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Él es. Entonces, si Cristo te está añadiendo a una iglesia local, o es a esta que te está añadiendo, tú tienes el derecho de esperar ser recibido en la vida de tu iglesia local, pero también debes tener la disposición de hacerlo, de ser añadido, de buscar ser añadido a una iglesia local. Debes buscar también tienes la responsabilidad de buscar ser añadido a una iglesia local. Hermanos, Cristo ha dado una orden a su iglesia, y si Cristo ha dado una orden a su iglesia y si no la estás cumpliendo, no es que somos tímidos o reservados, es que somos desobedientes. ¿Oíste eso? No es un asunto, hermanos, de carácter, no es un asunto de temperamento, es un asunto de obediencia. Ese es el punto. ¿Vas a obedecer a tus emociones, a tu temperamento o a tu carácter, o vas a obedecer a Dios y su palabra? El Señor es claro. Hay cosas que verdaderamente en la Escritura se presentan como difíciles de entender, tal vez la escatología o los asuntos que tienen que ver con el futuro, y esas cosas sí hay que
estudiarlas detenidamente, pero hay cosas que son claras. Si tú eres creyente, busca una iglesia local, y si ya buscaste una iglesia local, pide ser miembro de aquella iglesia local. Pasa el proceso como todo el mundo. Afiánzate en una, arráigate en una. Ese es el punto. Y eso es claro en la Escritura, hermanos. Así que cuando Cristo añade a otro miembro a esta familia, a esta iglesia o a una iglesia local, debe ser recibido y acogido con todo el amor que Cristo mismo lo ha traído. Debe ser recibido con todo el amor que Cristo mismo lo ha traído. Y esto nos lleva de la mano a nuestro tercer y último punto. Dije 3 aspectos, este es el tercero. Todo miembro, hermanos míos, tiene derecho a esperar ser responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, y oigan esto, los cuales han de velar por su alma. Todo miembro no tiene derecho solamente a ser recibido por la vida en común de la iglesia y por sus miembros en la iglesia, no solamente eso, sino que todo miembro tiene el derecho de ser recibido también por los pastores, por sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos han de velar por su alma. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2 dice: apacentad o pastoread, que es lo mismo, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los miembros de la iglesia no solo deben ser amorosamente recibidos, como decía, por la iglesia, sino que deben ser oficialmente recibidos por los pastores de dicha congregación, los cuales tienen la responsabilidad delante de Dios de velar por sus almas. Y esto suena fantástico. La responsabilidad de los pastores siempre suena genial. ¿No les parece? Me gusta estas palabras de que los pastores deben recibir con amor a todos aquellos que se acercan, a toda persona que desea ser miembro de la iglesia. Y yo creo que esto debe ser un gozo para toda persona que está buscando una iglesia local o que desea ser añadido a una iglesia local y quiere congregarse ahí con su familia. Qué mejor que también los pastores lo reciban. Imagínate que si tú vas a un lugar y te reciben solo los miembros, pero los pastores ni te pueden ver. Tienes que sacar cita en su agenda. Eso existe. Ustedes creen que no, pero eso existe. Hermanos míos, eso es genial, como digo, porque los pastores son los que han de velar por vuestras almas. Ahora, eso digo suena genial, pero ustedes sabían, les voy a contar un secreto y que no escuchen los pastores, pero les voy a contar un secreto. No todo miembro que se incluye en la vida de la iglesia se deja pastorear amable y amorosamente. ¿Ustedes sabían eso? Es un secreto, no le digan a los pastores, pero esto suele pasar también entre pastores y miembros. No todo miembro tiene la disposición. ¿Y cuál es nuestro deber? Nuestro deber como pastores es velar por sus almas, pastorear con amor, con gracia, pero también nosotros como miembros tenemos que tener la disposición. Y hoy les digo otro secreto, hermanos míos, no solo los miembros, ustedes sabían que los pastores a mí también me pastorean. Y yo también tengo que tener un corazón dispuesto a ser pastoreado, a ser corregido, a ser exhortado y a ser confrontados por ellos, porque no solamente son sus pastores, también son mis pastores. Y también pastorean mi corazón. ¿O acaso creéis que yo soy infalible? Y que no me debilito, y que no me canso, y que no caigo, o que no peco, y que en alguna ocasión no han tenido que llamarme la atención, exhortarme o incluso disciplinarme. Claro que sí, han tenido que hacerlo. Y en ese sentido, por eso quiero que comprendamos esto. Los pastores están ahí para velar por vuestras almas, pero nosotros tenemos que tener también un corazón dispuesto a ser pastoreado. ¿Entienden eso? Si los pastores lo hacen entre ellos mismos, ¿cuánto más con los miembros? Amén. Hebreos 13, 17. Si me acompañan ahí, son tan amables. Ahí encontramos un texto específico en cuanto a esto. Hebreos 13, 17.
Si ustedes me acompañan ahí, hermanos, aquí encontramos un texto específico con respecto a esto que vengo de decir. Y en este pasaje podemos ver dos responsabilidades muy importantes. Dos responsabilidades muy importantes. Número uno es el mandato para la congregación a sujetarse y obedecer a sus pastores. Y número dos, el por qué deben hacerlo y la alta responsabilidad que los pastores tienen delante de Dios de velar por las almas de la iglesia. Hebreos 13:17, mira ahí estos dos aspectos. Número uno dice, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Este texto es muy especial y podría, ¿se imaginan ustedes si hubiera quedado ahí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y luego depende el tono con que lo digas. ¿Verdad? Podemos decirlo más despacio. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero cambia también el tono. Y no solo cambia el tono, también cambia la actitud con la que la decimos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y este es un mandato bíblico. Y oigan esto, hermanos míos. No es a nosotros de andar pidiéndoles esto. Eso es algo que un creyente debe hacerlo responsablemente por obediencia a Dios. Y nosotros como pastores no debemos andar pidiéndole a la gente que se sujete a nosotros y nos obedezca. Eso no se puede hacer. Eso debe nacerle a la persona. Eso se gana con el tiempo. Se gana con el tiempo cuando hay en el pastorado claridad, sinceridad, transparencia. Y cuando se ha construido una relación durante años, con el tiempo se va desarrollando estas cosas. No todo el mundo está dispuesto, pero con el tiempo se van construyendo relaciones y conforme pasa el tiempo nos vamos precisamente esforzándonos en esto. Pero esto es muy importante. Los pastores no son llamados a someter a la iglesia, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura manda a la iglesia a someterse a sus pastores, pero no manda a los pastores a someter a la iglesia. ¿Entienden eso? Esa es una gran diferencia, hermanos míos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero el texto no termina ahí, continúa, léelo conmigo. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? A Macron. No, obviamente. Ellos han de dar cuenta a aquel que los llamó a pastorear precisamente. Y óyeme esto, que esto es muy, muy, muy importante. Ustedes sabían, hermanos, que el precio de sus almas fue el precio de la sangre de Cristo. No menos. Fue el precio de la sangre de Cristo. Tu alma costó el precio de la sangre de Cristo. Costó su sacrificio en la cruz del Calvario. Así de valiosa es tu alma. Y para Dios no es menos este asunto. Tú tienes una responsabilidad, pero no es la misma que la de los pastores. Ellos van a rendir cuentas por tu alma tarde o temprano. Y más temprano que tarde. ¿Notas la responsabilidad que tienen los unos y los otros? Este es el peso de someternos unos a otros. ¿Te das cuenta? Hermanos míos, la iglesia tiene el deber de sujetarse y obedecer a sus pastores, y los pastores tienen la responsabilidad de velar por sus almas, porque como ambos, oye esto, ambos darán cuentas a Dios. Los unos por no sujetarse y los otros por no pastorear. Y serán bendecidos ambos por sujetarse y ambos por pastorear. ¿Ves cómo necesitamos trabajar en común? ¿Cómo necesitamos esa convivencia en común los miembros con los pastores? Los necesitamos los unos a los otros para cumplir la Escritura, hermanos míos. Primera de Pedro 5, verso 1 al 3 dice, ruego a los ancianos, esto es a los pastores, que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentado, pastoread la grey que está de Dios que está entre vosotros. Oye esto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Notas la diferencia? No imposición, no autoritarismo,
sino cuidado con amor, con ánimo pronto y con el ejemplo. Hermanos amados, ustedes tienen derecho a ser recibidos por los pastores, a ser pastoreados por ellos, no con fuerza, no con dureza, no como teniendo señorío dictatorial, sino con amor, con gracia y a través del ejemplo. ¿Están de acuerdo con eso? Y yo diría más duro incluso, ¿están? Amén, diría yo. Los pastores deben pastorear así la iglesia y debemos, yo quiero estar de acuerdo, porque si yo veo a mis pastores que me pastorean con autoridad y fuerza y me quieren sacar el dinero, yo no estaría contento con Luis y Abel. Tendría que, no sé qué hacer. Tendría que llamarles la atención o pedir a la iglesia que me ayude. ¿Qué hacemos con estos hermanos? Pero todos deberíamos estar de acuerdo a ser pastoreados con gracia, con amor y a través del ejemplo. Pero escuchen esto, y aquí viene el equilibrio y la sabiduría. Pero es verdad que eso es lo que ustedes deben esperar de sus pastores, pero no es menos cierto que los miembros deben tener un corazón dispuesto a ser pastoreados bajo sujeción y obediencia, entendiendo que no es el hombre que manda esto, sino que es Dios. Ese es el equilibrio, ¿notaste? Ese es el equilibrio, hermanos míos. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo peor que puede existir es un pastor quejándose de la iglesia. Sí, voy a reconocer delante de vosotros, algunas veces me he quejado de alguno de ustedes. En mi debilidad humana lo he hecho, lo reconozco. Pero no podemos vivir la vida quejándonos de la iglesia. No podemos vivir nuestra vida quejándonos de los que Dios nos ha mandado. Debemos decir gracias, Señor, como decía el viernes, gracias porque de una u otra manera nos necesitamos para crecer en nuestra común fe los unos con los otros. La iglesia, hermanos, es un regalo maravilloso de parte de Dios. La iglesia es un regalo maravilloso de parte de nuestro buen Dios. Y Él es quien trae y añade a su iglesia soberanamente quien Él quiere y los que han de ser salvos, para que juntos podamos crecer como un solo cuerpo, acompañándonos en nuestra común fe. Primera de Corintios 12, acompáñenme ahí si son tan amables. Primera de Corintios 12, versículo 12, dice lo siguiente. Primera de Corintios 12, verso 12. Dice así el verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. No pierdas de vista esto, hermanos, porque es muy importante. En medio de esta diversidad de caracteres, de temperamentos, de trasfondos culturales y demás, Dios nos ha juntado y nos llama que a través de su palabra juntos podamos conocerle y obedecerle. Ahora mira lo que dice el verso 21. Salta conmigo al verso 21 de 1 de Corintios 12. Dice ahí el verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Te imaginas esto? No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a aquel que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A Dios, hermanos, le plació que por medio de su iglesia sus hijos crezcan en madurez, sus hijos crezcan en compasión, sus hijos crezcan en misericordia, en generosidad, y todo esto solo puede llevarse a cabo cuando entendemos el significado de lo que es
ser un cuerpo en Cristo. A Dios le ha placido que tú y yo crezcamos en compasión, en misericordia, en gracia, en madurez, en generosidad, a través de entender lo que es ser un solo cuerpo en Cristo. Y hay partes, como notaste en este pasaje, hay partes en el cuerpo, como dice el verso 22, que parecen más débiles, pero oye lo que dice el texto, son los más necesarios. ¿Escuchaste eso? No pierda de vista eso. Verso 22, dice el texto que estos miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y el verso 23 añade algo más. Dice, aquellos que nos parecen menos dignos, a esto los vestimos más dignamente. Y los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro. Pero, hermanos míos, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nosotros vemos debilidades en otros de la misma parte del cuerpo? ¿Qué es lo que nos pasa? Decimos como Pablo aquí, que son los más necesarios. ¿Qué nos pasa cuando nos juntamos en la iglesia un tiempo y comienza a haber diferencia entre uno y otro hermano? Si te ha pasado alguna vez esto y has tenido esa experiencia maravillosa de limarte con otro, es que nosotros vemos como Pablo de la misma manera. Los vemos como estos hermanos son tan necesarios para mi crecimiento espiritual y mi madurez. ¿Así los vemos o cómo es que los vemos? ¿No te ha pasado que nos preguntamos si verdaderamente son necesarios? Hermanos míos, bienvenido a la iglesia, donde hay hermanos que verán sus debilidades, verán tus debilidades, pero tú también verás las mismas de ellos. Bienvenido a la iglesia donde tú verás las debilidades de otros, pero otros también verán tus debilidades. Bienvenido a la iglesia donde hay hermanos que pueden parecerte menos digno y Cristo te dirá, todos estos son los más necesarios, incluido tú, que en ocasiones también manifiestas tus debilidades y en ocasiones también muchas veces eres menos digno. Bienvenido a la iglesia, bienvenido al cuerpo de Cristo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué este pasaje dice que estos miembros más débiles y los más indignos son los más necesarios? ¿Saben por qué? ¿Se han puesto a pensar cómo es que Pablo dice que los más débiles son los más necesarios? Si yo creía que en la iglesia los más capacitados, los más conocedores, los más santos, los más teólogos son los más capacitados para servir en la iglesia. Hombre, claro que sí. Pero Pablo nos dice lo contrario. ¿Cómo esto es posible? Que los más débiles son los más necesarios y los más indignos son los más dignos. ¿Cómo esto es posible? ¿Sabes por qué? Hermano mío, quiero decirte esto y atesóralo en tu corazón. Porque estos hermanos amados tratan con nuestro ego. Estos hermanos más débiles tratan con nuestro orgullo, tratan con nuestra paciencia y es a través de ellos que tú te das cuenta que tu orgullo, tu ego, tu vanagloria todavía está viva y necesita ser pulida. Por eso, hermanos míos, Pablo dice que estos miembros son los más necesarios porque ellos nos hacen ver lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Que muchas veces sale el fariseo que llevamos dentro oculto y que nadie ve. Y muchas veces Dios utiliza a los más débiles, a los menos dignos o en los que a tu mente le parecen más débiles y menos dignos, para hacernos ver dónde está nuestro corazón, para hacernos ver cuánta falta de paciencia, cuánto orgullo tenemos todavía. Y yo te digo algo, Dios los ha usado muchas veces a algunos de ustedes para hacerme ver cuán orgulloso soy muchas veces, cuán egoísta soy muchas veces, cuán vanaglorioso soy muchas veces y cuánta humildad todavía me falta por tener. Es a través de ellos que podemos ver, hermanos, que nuestro orgullo sigue vivo y que el viejo hombre todavía quiere revivir. Por eso dice Pablo, estos son los más necesarios. Estos son un tesoro para tu crecimiento espiritual. Entiéndelo de una vez. Son necesarios, hermanos míos. Por eso debemos cuidarlos, dice el pasaje. Por eso los cubrimos.
Por eso los tratamos con más decoro. Aquellas partes de nuestro cuerpo que nos parecen indignas o débiles son las que más cuidamos, las que más tapamos. Entonces, cuando vemos debilidad en nuestros hermanos, cuando vemos dificultades en nuestros hermanos, debemos cubrirlos con amor, con gracia, con paciencia, con humildad, teniendo paciencia en ellos. ¿Notas, hermano mío, qué distinta es la sabiduría de Dios versus nuestro pensamiento limitado humano? Nosotros nos no sé cómo se dice esa palabra, se me fue de la boca, pero nos deshacemos mentalmente de los que son menos dignos o innecesarios, pero Dios no, Él no hace eso. Amados hermanos, todos nosotros, tanto las ovejas como los pastores, somos ovejas de Cristo. Y todos estamos sujetos a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y por lo tanto, oigan esto, Él es el modelo a seguir. Tú y yo necesitamos seguir creciendo. Tú y yo necesitamos seguir santificándonos en un amor, en una entrega sacrificial. No solo es un llamado a mí, es un llamado a ti también. Y esa precisamente es la clave, el que todos los que hemos sido incluidos en la iglesia de Cristo, a través del evangelio glorioso de Cristo, tenemos ahí su ejemplo. Tenemos el ejemplo de Cristo. Él nos dio el ejemplo de la humildad. Él nos ha dado el mayor ejemplo de sujeción. Y Él nos ha dado el mayor ejemplo de paciencia. Y Él nos ha dado el mayor ejemplo de amor. Cuando nosotros no éramos nada, Dios nos ha dado todo. Cuando no éramos ni pueblo suyo, nos ha hecho parte de su pueblo. Cuando tú y yo andábamos perdidos en el mundo, nos ha traído a Él con lazos de amor. ¿Cómo ves el evangelio, hermano? En ese sentido. ¿Te das cuenta cómo el glorioso Cristo nos ha traído por su amor y su evangelio? Así que quiero dejarles con esta cita de Juan, 1 de Juan 4:20, que dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia o aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. No de palabras, sino en hechos, en acciones. Por eso el tema de esta charla de esta tarde es: la iglesia es un reflejo del amor de Cristo. ¿Oyeron eso? La iglesia no debería ser un reflejo del amor de Cristo, sino que la iglesia es un reflejo del amor de Cristo. La iglesia es, porque no es lo que debemos llegar a ser, sino que es lo que debemos ser siempre. Ser una iglesia que refleja el amor de Cristo, para que todos aquellos que nos ven, todos aquellos que nos visitan, todos aquellos que desean quedarse aquí, vean un reflejo del amor de Cristo en esta iglesia local. Si no es así, no tenemos absolutamente nada que hacer en este lugar. Se acaba la doctrina, se acaba la teología, se acaba todo lo que quieran, no hay cursos de ser, no hay nada. Si no hay amor los unos por los otros, paciencia, humildad y sujeción los unos con los otros, como hemos visto hoy, y si no estamos conformándonos al carácter de Cristo, y si no lo tenemos a Él como nuestro ejemplo de humildad precisamente, entonces toda nuestra teoría y nuestra retórica es vana, no sirve para nada. Solo así seremos la iglesia, un reflejo del amor de Cristo. Y como termina ese preciso texto, dice: y esto trae gloria a Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Qué va a traer que una iglesia se conduzca de esta manera? ¿Que los pastores sean glorificados? ¿O que los miembros sean exaltados? No, hermanos míos. Cuando hay una iglesia que refleja el amor de Cristo, esto trae gloria a Dios. Eso es lo más maravilloso. Algo hermoso y maravilloso que nos puede pasar a nosotros como iglesia es que se olviden de nosotros, pero que alguien recuerde que aquí dábamos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sus discípulos, su iglesia local, se amaban unos a otros.
Eso es todo. No hay más. Cuando nos amamos unos a otros es entonces que el mundo puede decir, aquí está el Señor, aquí está Dios, aquí está su Espíritu Santo. Ese es mi anhelo y mi petición como pastor y no solo como pastor, sino como miembro de esta iglesia también. Que me tratéis con amor. Y yo también hacer lo mismo con ustedes. ¿Qué les parece si oramos, hermanos míos? Oh, buen Dios, te damos gracias porque eres tú quien edifica tu iglesia, Señor. Eres tú, Señor, y solo tú, el que añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy tenemos la presentación de nuevos miembros dentro de esta iglesia local, Señor. Los cuales, Señor, oramos por ellos, bendito Dios, para que tú les des la gracia, la sabiduría, la paciencia, Señor, la madurez para convivir junto con otros hermanos, bendito Dios. Te rogamos por ellos, Señor, asimismo, para que tu palabra, Señor, dé fruto en sus corazones, bendito Padre. Y ayúdanos, Señor, a ser nosotros también esa iglesia que ellos necesitan, bendito Señor. Ser un reflejo del amor de Cristo para ellos, bendito Dios. Ayúdanos a edificarnos mutuamente, a soportarnos unos a otros, a animarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, Señor. También queremos orar, Señor, por nuestra hermana Gabriela, bendito Dios, que está hospitalizada, Señor, y oramos como un solo cuerpo, Señor, como tu palabra dice, Señor, llorando con los que lloran, condoliéndonos con aquellos que están en necesidad, Señor. Oramos por su salud, Señor. Tú eres bueno, Padre, extiende tu mano, oh Dios. Ten misericordia de su vida, Señor. Oramos también por su pequeño, Señor, bendito Dios Esteban, Señor, por su esposo Micael, bendito Dios. Oramos por esta familia, que tú tengas gracia y misericordia. Ten compasión, Señor. Oramos por esta familia que es también parte de nuestra iglesia, Señor. Los ponemos en tus manos y oramos con fe, creyendo en que tú eres el único que puede orar siempre, Señor. Cuando la medicina está limitada y nuestras fuerzas se limitan, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro castillo y tú eres nuestra roca fuerte en la cual podemos descansar. Solo en ti hay esperanza, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. También oramos por sus padres, que tú consueles sus vidas. Ánimo, dales tú, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser asimismo, Señor, un consuelo y un ánimo para ellos y acompañarlos, Señor, en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén.